Empecé a hacer fotografías cuando tenía unos 17 años y empecé porque mi padre era un fotógrafo aficionado y yo solía coger su cámara en la época de la fotografía analógica y mi primera cámara era la de mi padre y era una Yashica y principalmente fotografiaba en blanco y negro y solíamos revelar en casa, montábamos un estudio de revelado y así es como comencé. ¿Cómo he desarrollado mi pasión con la fotografía? Bueno, pues ha sido a través de una atracción máxima por la creatividad. Siempre creando, yo creo que siempre me he sentido muy atraída por cualquier expresión artística. Y tanto la fotografía como cualquier otra arte siempre me ha atraído muchísimo. Me centré en el mundo de la fotografía de naturaleza porque al lado de mi casa, a unos 15-20 minutos, está el parque de fauna más grande de Europa. Comencé a ir allí, yo en principio hacía fotografía de paisaje, fundamentalmente paisaje, autorretrato, fotografía de calle, bodegones, un montón de otras disciplinas, puesto que tenía curiosidad por cualquier tipo de fotografía, pero me centro en la naturaleza precisamente por la facilidad de acceso a un mundo tan fascinante como es el de los animales y porque además en ese parque de naturaleza me enamoro de esos animales y a partir de ahí ya empieza este romance que dura hasta hoy. Lo que más disfruto de mi profesión es todo. Realmente hay un dicho que expresa muy bien el sentimiento que tengo sobre mi profesión y es que si amas lo que haces no tendrás que trabajar un solo día más de tu vida y así es como vivo la fotografía. Desde el momento de la concepción, del pensar o de elaborar un viaje fotográfico, un destino, un safari, hasta el momento de final que puede ser muy variado, tanto el procesar las imágenes como el publicarlas, como el imprimirlas, cualquier destino final de las fotografías, desde el comienzo hasta ese destino último, es realmente una absoluta delicia. Así que es todo. Definiría mi estilo fotográfico como emocional, intimista y con un toque barroco. Con mi trabajo busco conectar con el mayor número posible de personas, conectar a nivel emocional para no solo quedarnos en la estética y la belleza tanto del entorno como de los animales, sino que esa misma estética y esa misma belleza consigan mover, consigan despertar sentimientos de empatía y que ese mayor número de personas posible tenga conciencia y también busque, como yo, no solo conectar con los animales, sino busque querer cuidarlos y protegerlos. Yo creo que las cualidades para desarrollar un estilo fotográfico que deba tener un buen fotógrafo son, en primer lugar, que ame lo que haga, que tenga una pasión grande por lo que hace, porque este trabajo, el que es muy bonito, no es sencillo. Por lo tanto, hay que ser perseverante y la pasión te va a mover a continuar, a seguir hacia adelante con los obstáculos con los que te vayas encontrando. Después yo creo que desarrollar un estilo propio, sentirte como conectado y definido con el trabajo que haces y que ese va a estar como muy asociado a tu propia personalidad, pero desarrollar ese sentido estético propio, de una estética que yo creo que mostrar curiosidad por un montón de artes, distintas disciplinas fotográficas, distintas disciplinas artísticas, no solo la fotografía, sino la pintura, la música, la arquitectura, la danza. Hay mil fuentes que nos pueden servir de inspiración para nutrir ese estilo propio, esa estética propia. Yo creo que esas serían un poco las claves: pasión, estilo propio y perseverancia. Pues yo creo que no tengo ningún animal específico que destaque sobre otros porque me apasiona toda la fauna, desde animales más pequeños, como pueden ser insectos,
hasta grandes mamíferos, aunque mi fotografía sí que se centra mucho más en grandes mamíferos y entre ellos, bueno, pues elefantes, pero a partir de aquí te puedo enumerar elefantes, jirafas, cebras, después los leones, entre los felinos. Me apasionan los leones, los chitas, los guepardos, no sé, el caracal, el cerval, toda clase de felinos. Te haré una lista con todos los animales porque realmente todo depende del momento, del entorno, de la luz, y si ahí tú pones cualquier sujeto, cualquier animal, en ese momento me apasionaría fotografiarlo con esa estética en particular. Una es en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el primer bebé gorila que nació allí. Me estuve esperando creo que un par de horas y la madre salió de un rinconcito y estuvo justo delante de mi objetivo, yo creo que en menos de un minuto, con su bebé y con su cachorrito acogido en los brazos y lo estaba examinando, besando, mirando. Y yo me reconocí a mí misma con mi hija en esa escena y me sentí tan cercana y tuve tantísima empatía que ese momento me hizo sentir súper conectada y me llenó de una humildad increíble, ¿no? De poder ser testigo de ese cuidado de esa mamá con su recién nacido. Ese fue uno. Y otro ha sido recientemente en un viaje que hice al Parque Nacional de Amboseli en Kenia. Estábamos viendo unas aves que estaban en una zona un poco pantanosa y entre ellas había unas grullas coronadas. Específicamente había una grulla coronada sentada en un sitio. De repente aparecieron unos elefantes, una manada de elefantes, una familia grande de unos 15 elefantes. Y empezaron a acercarse justamente en la trayectoria de la grulla coronada, que estaba sentada en la hierba. Y yo avisé a las personas que venían de esa feria en ese momento, vamos a estar atentos, vamos a colocar bien todos los settings porque la grulla va a volar en cuanto se acerquen, nada, unos cuantos metros más. Los elefantes se iban acercando y la grulla no se movía. Y yo decía, no puede ser, si es que van de frente, continuaron andando y cuando ya estaban, no sé, a 3 metros, yo me di cuenta que ahí pasaba algo más porque ella no se movió, no solo no se movió, sino que abrió las alas. Los elefantes ya estaban casi rozándola y yo en ese momento me di cuenta de que era una mamá que estaba empollando sus huevos. Entonces ella no iba a echar a volar, aunque fuera una manada de elefantes que estaba pasando, rozándola. Ella abrió las alas para que no se acercaran a su nido, no se movió ni un milímetro y los elefantes se quedaron contenidos, pasaron tranquilamente sin ni siquiera molestarla por medio, es decir, se abrieron para dejarle espacio y los elefantes pasaron y ella se volvió a sentar. Ese momento lo recuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas porque me pareció una escena de absoluta entrega de una madre completamente vulnerable ante una manada de elefantes y ella siguió allí con sus huevos. Es una de las historias más emocionantes que he vivido en África. Los fotógrafos que han sido una referencia para mí, especialmente cuando comencé en el mundo de la fotografía de naturaleza, fueron Nick Brandt y Gregory Colbert. Ambos tienen un trabajo muy especial, muy diferente, intimista, que conecta mucho con las emociones y por tanto conecta mucho conmigo. Han sido y siguen siendo dos grandes referentes, no solo en mi trabajo, yo creo, sino en el mundo de la fotografía. Una buena fotografía la crea el autor, pero a partir de ahí un buen equipo siempre es una ayuda muy grande para conseguir los resultados que deseas. Un buen equipo por sí solo no va a conseguir buenas fotografías, puede conseguir una, pero no un portfolio, un trabajo de un fotógrafo. Pero sí un buen fotógrafo con un mal equipo, un equipo escaso, un equipo que no sea el tope de gama, sí que puede conseguir muy buenas fotografías. El consejo que le daría a alguien que esté interesado en la fotografía es el que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado cuando yo empecé en fotografía y es: cree en ti mismo o en ti misma. No
no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, lo que sí, lo que sirve, lo que vale, lo que no hay que hacer. No, sigue tus propios instintos y sobre todo cree en ti, cree en lo que haces. Asisa lo que hace es apoyar al mundo de la fotografía, a los fotógrafos, organizando un concurso internacional con unos premios extraordinarios y bastante fuera de lo común. Y bueno, nace un poco precisamente porque parte de los organizadores están realmente interesados en la fotografía y buscan, bueno, pues continuar con esa pasión y continuar, digamos, premiando y apoyando a los fotógrafos de todo el mundo que sean apasionados y premiando también por su esfuerzo. Y mi respuesta es por supuesto que no, y siempre seguir adelante y hacer lo que realmente quieres hacer, poner todo tu empeño, tu esfuerzo, tus ganas, tus recursos e ir a por ello. Hago cursos de fotografía en Cabárceno y allí la gente en 2 días y medio, quienes asisten a mis cursos, pueden aprender principalmente 2 cosas. Una parte más pequeñita, que es la parte técnica, digamos, de cómo fotografiar naturaleza, los mejores settings para fotografiar naturaleza, para colocar en la cámara. Y luego la parte más importante, que es la parte de cómo obtener esas emociones, cómo conseguir esas fotografías que son tan especiales, que se alejan de los documentos y que tienen como alma. Yo creo que esa es la parte más importante. Además de aprender esa técnica y de aprender esta otra parte que digo más emocional, lo que me dice la mayor parte de la gente es que han encontrado inspiración y se vuelven con unas ganas enormes de coger la cámara, de hacer fotos, de incluso volver al parque o incluso volver a hacer otro curso conmigo o incluso más allá, venir conmigo a África de safari. Entonces es como una recarga de energía máxima que yo creo que a la mayor parte de la gente le llega de una forma brutal. Volvería a la respuesta que daba sobre cuál sería el consejo. Mi consejo es el creer en ti mismo y en este caso el creer en ti misma. Al final esa creencia te iguala a todo el resto del mundo. Cuando hago las cosas en general en el mundo, yo no me veo a mí misma como una mujer, sino como una persona que es capaz de poder intentar hacer las cosas, las que sean, en el mundo de la fotografía, en cualquier otro ámbito. Es decir, me miro a mí misma como una persona con unas determinadas destrezas y no veo barreras en absoluto. Las barreras las tenemos nosotros. Entonces yo no me pongo barreras o intento no ponerme barreras. Yo creo que es una cuestión de aprendizaje y ahí reside parte de la fuerza y parte de lo que nos va a llevar a conseguir lo que nos propongamos. Así que yo creo que ese es el mejor consejo que le puedes dar a cualquier persona. Y en el caso de las mujeres, yo creo que sería el mismo. Efectivamente, a lo largo de muchos cursos y de muchos viajes, impartiendo workshops en todo el mundo, me quedo con muchas cosas. Las ganas de la gente de aprender, la curiosidad que tiene gente de todas las edades. La fotografía es fototerapia, que la gente que bueno, pues va con un problema, con una preocupación, incluso con un dolor físico, cuando está o haciendo un curso o está de safari, en ese momento, lo que dura ese tiempo, se olvidan absolutamente de todos los problemas, de las preocupaciones, de los dolores. Es una inmersión máxima en donde estás. Y ahí sí que viene la parte que dices mindfulness, es decir, estás absolutamente presente y viviendo lo que está pasando ahí.
Que si espero que pase algo nuevo de aquí a 10 años, la respuesta es rotundamente sí. Espero, deseo y que haya cambios, que haya mejoras, tanto en el mundo de la fotografía, la parte técnica, de la tecnología, las novedades, cómo serán las cámaras, cómo será la forma de comunicar, cómo serán las redes sociales, qué novedades puede haber. Desde luego yo tengo las expectativas altas en todo ello y espero que sí, que sucedan cosas asombrosas. Yo creo que estoy con ellos, es decir, mi fotografía fuera de los cursos de Cabárceno se desarrolla principalmente en África, en cualquier país de África, desde Kenia, Namibia, Sudáfrica, Botswana, pero ahora mismo estoy abriendo un poco el campo hacia Sudamérica. He comenzado a fotografiar pumas en la Patagonia chilena y quiero conectar todavía más íntimamente fotografía y conservación. Estoy en un proyecto muy interesante con una fundación chilena que se llama Fundación Cerro Guido Conservancy y la idea es un poco conectar el mundo de la fauna salvaje y del entorno, como pueden ser los pumas, guanacos, la fauna endémica y la convivencia con las actividades humanas, en este caso con todo el tema de la ganadería, la explotación de las tierras, etc. Entonces poder hacer una convivencia fluida y donde ambas partes vivan sin conflicto, esa es un poco la idea de esta fundación, ¿no? Lo que persigue. Y a raíz de colaborar con ellos el pasado mes de octubre para seguir intentando trabajar y avanzando más en conservación, trabajando en ese país. Lo que yo tenía claro desde pequeña era que me atraía ahí mucho el mundo de la creatividad, el mundo del arte. Me gustaba escribir, me gustaba dibujar o crear como collage, después el mundo de la música y finalmente el mundo de la fotografía. Es decir, que también estudiando arte, todo eso es que todo mi ser confluye hacia la expresión artística en cualquier faceta. Pero sin embargo, la fotografía de forma profesional llega cuando ya soy adulta y en ningún momento pensé que estaría donde estoy a día de hoy. Si a mí hace 15 años me dices que me voy a dedicar a la fotografía de naturaleza, viajando por el mundo, dando charlas, etcétera, etcétera, me hubiera sorprendido muchísimo, de forma muy agradable, pero hubiera sido una gran sorpresa. Un acontecimiento en mi vida que sí que es cierto que sin pensarlo ni prepararlo ni ser premeditado me lleva al mundo de la fotografía y es mi divorcio. Es un tema muy mundano, pero exactamente eso es lo que hace que, a pesar de que yo hacía fotografía con mi exmarido, sí que es verdad que al encontrarme de nuevo como el camino entero ahí disponible para mí, me centré mucho en la fotografía de naturaleza y eso sí que hace que en esa evolución en estos 20 años pues haya recorrido este camino. Es un poco gracias a salir del mundo en el que yo estaba anteriormente y al iniciar una vida sola, pues me llevó a lo que digo en uno de mis libros, que fue abrazar la fotografía como una nueva religión. El resultado de cada fotografía yo creo que no es el resultado de una técnica en particular, es que cada imagen tiene unas condiciones muy específicas de luz, de composición, de momento, en las que tú puedes interferir en cuanto a ese resultado, variando un poco a lo mejor el punto, el ángulo de luz según tú estés situado respecto a tu sujeto. Cambiará completamente tu imagen, el ángulo sobre el que vas a fotografiar también, dependiendo de lo que hay en el fondo o delante, también va a cambiar muchísimo la fotografía, y luego los parámetros que uses a la hora de fotografiar, si vas a hacer un barrido, ahí vamos a tener
trabajar con unas velocidades diferentes, si solamente quieres el sujeto, uno de ellos enfocado y hay otros sujetos, es decir, que todo depende de cuál sea cada situación y ahí tienes que escoger rápidamente el resultado aproximado que quieres. Si estás planeando una fotografía de forma exhaustiva, entonces sí que sabes con antelación exactamente lo que buscas y sabrás exactamente los parámetros que necesitas. Pero en fotografía de naturaleza, al final, la luz, que es el 60 o 70% de la imagen, si utilizas fuentes de luz naturales, como es mi caso, pues es lo que te va a condicionar absolutamente el resultado final. Mi pasión por África surge precisamente en Cabárceno, fotografiando esos animales que viven en régimen de semilibertad. En Cabárceno quería conocer exactamente cuál era el lugar donde ellos viven, cuál es su origen. Y a partir de ahí nació el deseo de querer visitar el continente africano tras varios años de espera. Ahí ya estás perdido, África te atrapa, comienzas a sufrir ese mal de África y lo único que quieres es volver a vivir experiencias tan intensas que África les ofrece a todos los viajeros. Yo creo que al final la técnica es un compendio de aprendizaje propio, aprendizaje a través de otras fotografías, aprendizaje a través de otras personas que te dicen, mira, esto lo he hecho así, así y así, observando y analizando las fotografías de otros grandes fotógrafos, yendo a fotografiar con colegas, viendo a los propios asistentes a mis workshops, viendo la forma en la que piensan, todo eso lo haces tuyo y es una constante evolución y un constante aprendizaje. Bueno, pues la mayor parte de las veces mi fotografía no está planeada ni está buscada, excepto casos muy concretos. Yo creo que me muevo muy bien en la improvisación desde siempre. Entonces, mi fotografía no es que sea resultado de la improvisación, pero no es una fotografía calculada. Precisamente al ser una fotografía emocional, yo me muevo por lo que la naturaleza me ofrece en cada momento, las condiciones climáticas, la luz, el comportamiento animal, que está muy bien conocerlo para poder prever ciertas situaciones, pero que muchas veces tienes que tener las herramientas suficientes para actuar de forma rápida según las escenas se van sucediendo. Entonces, yo creo que mi trabajo va un poco más enfocado a la improvisación. Y yo creo que la improvisación, que en un principio parece un término, pueda parecer peyorativo, para mí la improvisación y ser capaz de desenvolverte en ella me parece algo muy positivo. Yo creo que la mayor parte o una buena parte de los fotógrafos tienen un trabajo más documental, entendiendo por documental un trabajo más frío y menos emocional. Con lo cual, estos para mí son los fotógrafos que planifican, que buscan tenerlo todo bajo control, el más mínimo detalle, la técnica perfecta e impoluta, y se olvidan de la parte más importante, que es la emoción. Entonces, yo creo que el dejarse llevar por la improvisación, no al 100%, pero ser capaz de manejarse en ella, yo creo que es algo importante y que puede dar muy buenos resultados si sabes cómo. El trabajo en el que pones tanta pasión, esfuerzo y dedicación sea valorado por otras personas es una satisfacción enorme. Por supuesto, yo creo que todos buscamos ese reconocimiento al final al esfuerzo, buscas que esa forma de comunicación y de expresión que es la fotografía realmente llegue ese mensaje que tú quieres comunicar, que sientas que hay un feedback, en este caso, pues, por ejemplo, la venta de libros, en donde sabes que la gente aprecia lo que haces y que está en la misma sintonía con
con tu trabajo que tú. Y eso realmente es muy, muy satisfactorio. Tengo en mente dos proyectos que me gustaría efectivamente llevar a cabo, y uno de ellos sería un nuevo libro centrado mucho más en conservación que en fotografía en sí misma, entendiendo la fotografía como una parte técnica o incluso artística. Me gustaría trascender un poco esto e ir un paso más cerca de la conservación, porque creo que es algo urgente. Y un segundo proyecto, estoy trabajando en lo que comentaba antes, es abrir nuevos horizontes de fotografía en otros continentes, como es en Sudamérica y la Patagonia. Tanto la chilena como la argentina me parecen lugares para explorar y para trabajar en ellos, y efectivamente estoy poniendo mis esfuerzos en realizar safaris fotográficos ahí. Sí, recuerdo con meridiana claridad el primer curso que hice, que fue un curso individual a un chico de Cantabria. No estaba nerviosa porque yo vengo del mundo de la docencia y por tanto para mí, bueno, pues enseñar es algo no solo que me gusta, sino que me resulta natural, no me resulta una complicación. Y en ese sentido no. Sí recuerdo cuando di mis primeras charlas, la primera que la di en el extranjero, en Finlandia, y en inglés, que entonces, bueno, mi inglés era más justito que ahora. Y ahí sí estaba nerviosa, ahí recuerdo que estaba nerviosa porque además el público de Finlandia no es precisamente el más cálido, el que te da mayor acogida. Y bueno, pues fue una prueba de fuego bastante interesante y bueno, pues ahora con la experiencia también sabes cómo manejar todas esas cosas muchísimo mejor. Hay, la verdad que bastantes fotos favoritas y bastantes historias detrás de un montón de ellas, pero cogiendo una, ahora mismo me quedo con un retrato de un león, de una manada, el líder de su manada de Masai Mara, Kenia, un león que se llama Maridadi, que significa el guapo. Y es un retrato, tuvimos la suerte de poder hacer esta imagen muy cerquita. La hice con mi objetivo 600 milímetros, es decir, que llenaba toda su cara en el encuadre. Y es ese momento, capté ese momento en el que cruzó su mirada con la mía y se produce como una especie de magia de conexión en esa mirada inteligente, en la belleza de ese león con heridas de guerra. Y bueno, pues finalmente esa fotografía preside una zona de mi salón, del salón de mi casa, en una foto de 2,5 metros por 1,5 metros. Prácticamente va de suelo a techo y es imponente. Y esa es la zona donde yo tengo mi escritorio y es un poco selva. Y bueno, pues es un león increíble. Pues esta fotografía del elefante y el Kilimanjaro la hice en mi primer viaje a África hace unos 12 o 14 años. Y mi primer viaje a Kenia está hecha en el Parque Nacional de Amboseli, que es donde está ese maravilloso telón de fondo que es el Kilimanjaro, que aunque pertenece a Tanzania, la vista desde este parque es impresionante. Y en el momento de hacer esa foto fue un preciosísimo amanecer. La noche anterior había habido una tormenta de nieve espectacular sobre la montaña y al día siguiente teníamos una nevada enorme, recién caída, y en el amanecer nos adentramos en una zona de acacias y justo en ese momento, con esos primeros rayos de sol del amanecer, apareció un elefante en ese precioso escenario de acacias del Kilimanjaro.
los tres símbolos africanos y yo creo que más épicos los tenía frente a mí. Y por supuesto al hacer la fotografía no tenía ni idea que eso se convertiría en la portada de National Geographic unos meses más tarde. Pero yo creo que es precisamente porque aúna esos tres elementos o esos tres símbolos del África más primigenia. Y bueno, pues así obtuve esa imagen tan emblemática. National Geographic contactó conmigo para un reportaje sobre los grandes parques nacionales en Kenia y ahí es donde escogen esta fotografía de portada.